Bueno, pues vamos a demostrar la congruencia de los dos triángulos que se observan ahí. Tenemos un paralelogramo. Este lado y este lado son congruentes, o sea que tienen la misma medida. Podríamos empezar nombrando esta figura como a nosotros se nos pegue la regalada gana. Tenemos entonces que el lado DC es congruente con el lado AB. ¿Por qué? Por definición de paralelogramos, tenemos otro par de lados que son congruentes. El lado BC con el lado AD. Siempre por definición de paralelogramo. Cuando nosotros queremos demostrar una congruencia de triángulos, buscamos cualquiera de los tres criterios estudiados en la clase anterior. Esos criterios son L, 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 es decir que ya vemos que tienen tres lados que son congruentes, que tienen la misma medida. Otro de los criterios es L, A, L, es decir que estamos viendo tres triángulos y vemos que tienen un lado que es igual, un ángulo que es igual y un lado que es igual. Y también está el ala. ¿Qué significa ala? Estamos observando dos triángulos y vimos que tienen un ángulo igual, un lado igual y otro ángulo igual. Solo que lo más importante es lo siguiente, que cuando vamos comparando tenemos que ir en orden en el triángulo. No nos vamos a saltar, vamos a decir un ángulo, un lado de allá de bien lejos. No, si mencionamos un ángulo, por ejemplo, venimos aquí, ¿verdad? Si mencionamos este ángulo y después habláramos de un lado, por ejemplo, entonces tendríamos que hablar de este lado o de este lado. Si hablamos de este ángulo, entonces no podemos hablar de un lado que está muy lejos. Si hemos hablado de este lado, no podemos venir a hablar de este ángulo que está acá en el otro lado. Si hemos hablado de este lado, por ejemplo, esto, LAL, si hemos hablado de este lado, podemos seguir hablando de este ángulo o de este ángulo. O sea, siempre vamos hablando de elementos que están cerca del que estamos tomando como base. Ahora observemos los dos triángulos. Estamos hablando de este triángulo que está acá arriba, triángulo que está acá arriba y el triángulo que está acá abajo. Triángulo azul y triángulo rojo. ¿Qué tienen en común esos dos triángulos? Comparten esta línea. Comparten esta línea. Esta línea es la línea DB. Esa línea DB es común tanto para el triángulo de abajo como para el triángulo de arriba. Para el triángulo ADB y para el triángulo BCD. Para ese triángulo es común ese lado. Entonces, lógicamente, este lado va a ser igual a ese mismo lado. Un concepto que ya estudiamos anteriormente que se llama identidad. El lado de B es igual al mismo lado de B. Lado de B del triángulo de abajo, lado de B del triángulo de arriba. Ese sería nuestro próximo paso. Decir que esto es igual a esto. Esto del triángulo de abajo, esto del triángulo de arriba es igual a lo mismo. Porque lógicamente lo mismo es igual a lo mismo. ¿Qué es lo que hemos comparado en este ejercicio que estamos desarrollando? ¿Será que hemos comparado ángulos? No, no hemos hablado de ningún ángulo. Hemos hablado de los tres lados. Comparamos primero este lado, luego comparamos este otro. Y para terminar, comparamos este lado de aquí, que dijimos que corresponde tanto al triángulo de abajo
como al triángulo de arriba. Por lo tanto, solo de lados hemos hablado. Este criterio es el que estamos utilizando. Entonces podemos decir que el triángulo ADB es congruente al triángulo ADB BCD. ¿Por qué vamos a decir eso? Por este criterio, por L. Concluimos que estos dos triángulos son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. De eso se trata el tema.